hablaré sobre las regiones profundas de la tierra, esas regiones que es la región de la muerte, cómo está compuesta, cuáles son sus estratos. Esas regiones donde nuestro Señor Jesucristo, al morir, descendió y salió victorioso de la muerte. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y hace la siguiente pregunta, ¿y eso de que subió, qué es? Sino que también primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Ahí nos está diciendo que hay regiones en la tierra que son bajas, así como nos dice que subió a lo alto, también nos dice que descendió. Y nos está haciendo esa pregunta, pero él mismo responde afirmando, dándonos entendimiento de lo que sucedió, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El que descendió, ahí no está preguntando, él está afirmando. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todo. Y allí nos está hablando de todos los cielos. El mismo apóstol Pablo nos habla de que hay 3 cielos al cual él tuvo acceso y que nos dice que oyó cosas inefables que no le es dado al hombre hablar. Entonces ahí nos está hablando de que hay esos niveles celestiales y de la misma forma hay niveles bajos de la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo dice que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todo. Primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Descendió hasta lo profundo para llenarlo todo. Cuando tenemos un vaso, un recipiente y queremos llenarlo, se llena desde abajo, desde el fondo, desde donde ya no hay nada más abajo. Desde ahí se comienza a llenar. No se puede llenar desde arriba, sino que tiene que ser lleno desde abajo, desde el fondo. Si vemos un vaso, tiene un fondo. De ahí ya no hay nada que pase hacia abajo. Es el fondo de ese vaso. Y entonces el fondo de ese vaso, desde ahí va a ser llenado hasta la cima de ese vaso. Y entonces, cuando nos habla de llenarlo todo en todo, nos está diciendo que desde el fondo, desde lo más profundo, no desde un fondo caprichoso, sino desde el fondo mismo del asunto. Desde ahí comienza a llenarlo hasta la cima, hasta los cielos. Y nos dice, encima de todos los cielos. Y entonces si hay 3 cielos, la entendemos que el cielo primero es el cielo hasta las nubes, la atmósfera donde vivimos, donde respiramos, donde nos movemos, hasta las nubes. De ahí sigue el segundo cielo, que es el cielo sideral de las estrellas, el cosmos, el universo. Y el tercer cielo es a donde están los ángeles, a donde está Dios en ese trono, desde lo más alto de la existencia terrenal y espiritual. Y entonces lo más alto es sobre ese cielo, sobre ese tercer cielo. Podríamos decir el techo del tercer cielo, cuando nos habla de que subió
a lo más alto sobre todos los cielos, es que subió al techo del mismo cielo. Si consideramos una casa, una construcción, tenemos la primera planta, tenemos la segunda planta y tenemos la tercera planta. Entonces, ahí puede uno acceder a esa primera planta, a la segunda, a la tercera planta, al tercer piso. Pero ese tercer piso tiene un techo. Una cosa es estar en el tercer cielo y otra cosa es estar en el techo de ese tercer cielo o tercer piso. No es nada ilógico, nada loco, sino que es algo normal. El tercer piso tiene un techo y de ahí ya no hay nada más. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice que subió hasta lo más alto para llenarlo todo en todo. Y entonces, desde lo más profundo hasta lo más alto, fue llenado por nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces Él descendió hasta lo más profundo de la tierra. Y hablaré en este momento sobre esos estratos de lo más bajo de la tierra. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí nos habla del corazón de la tierra, y el corazón de la tierra es lo más profundo, hasta lo más bajo de la tierra. Y estoy hablando de esa región, de ese estrato. Así como hacia arriba hay un tercer cielo, hacia abajo también están los estratos, los niveles, y está lo más bajo, lo más profundo, el corazón, que es un lugar de lo más bajo. De ahí ya no hay nada más hacia abajo. En Lucas 16, 19, es nuestro Señor Jesucristo el que nos está dando esa luz, esa información. Nosotros no la conocemos. Es nuestro Señor Jesucristo el que nos va a mostrar las cosas verdaderas, las cosas que son, para que nosotros la entendamos. Y entonces ahí nos está hablando de lo que conocemos como esa historia que es verídica de el rico y Lázaro. Y en esa historia, en esa narración que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, que Lázaro, el mendigo, al morir, él es llevado hacia un lugar que es llamado el seno de Abraham. Y ese seno de Abraham es la primera región. Notamos lo primero, que comienzan estas regiones bajas de la tierra en la muerte. Y todo esto sucede en la muerte. Son regiones de muerte. Son regiones de tinieblas, de sombras. Son regiones que va hacia lo más bajo de la tierra. Es el momento de morir, a donde se acceden a esas regiones. Nuestro Señor Jesucristo, al morir, accedió a esas regiones. Entonces son las regiones de la muerte. La primera región de la muerte es el seno de Abraham. Eso es lo más alto de esa profundidad, el seno de Abraham. Ahí es a donde al morir van los justos, van los hombres que tuvieron una relación de fe, una relación verdadera con Dios, que mostraron la piedad, que mostraron el amor, que mostraron la justicia y mostraron esa fe verdadera, esa esperanza de la vida eterna y esa relación con Dios. Esta es la primera región. La segunda región es contigua a ese seno de Abraham y es llamada el Seol.
El Seol es esa segunda región que tiene relación con la primera, porque es la relación de la muerte. Al momento de morir, el alma desciende, es llevada y queda o en el seno de Abraham o en el Seol. La Escritura nos dice que es el mismo Señor Jesucristo el que nos está explicando, el que nos está dando luz, que esa región está separada, el Seol está separado del seno de Abraham por una gran muralla. Esa gran muralla los va a separar. Y el que está en el seno de Abraham no puede descender a esa región llamada el Seol, ni los del Seol pueden acceder a esa región llamada el seno de Abraham. Aunque se puede considerar la misma región, tiene sus diferencias, tiene sus niveles, y toda corresponde a la región de la muerte o a la región de la sepultura. Por eso es que técnicamente los que están en el seno de Abraham están en el Seol, porque están en la sepultura, están en la región más baja de la tierra. Pero la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, nos da esas grandes diferencias. Aunque podemos decir que todos al morir vamos al mismo lugar, sí, vamos al mismo lugar. Nos volvemos polvo y vamos a las regiones bajas de la tierra. Pero allí hay diferencias. Y entonces, en esta segunda región llamada el Seol, o que también es denominada el Hades, Hades es el nombre dado en griego y Seol es el nombre dado en hebreo. Es esa misma región. Esta región tiene la característica de los que están ahí, están sufriendo, están padeciendo. Nos dice la Escritura que el rico estaba consumiéndose en su llama. Notamos lo primero, que se está consumiendo no en las llamas, sino en su llama. No nos está hablando de el infierno o del lago de fuego. Nos está hablando de lo que sucede en esa segunda región que es el Seol, donde él se está consumiendo en su propia llama. Primero porque nos está hablando de que aquel que está en el Seol no va a tener una resurrección, no va a tener una vivificación, sino que él se está consumiendo, se está descomponiendo, se está degradando. Lo que se degrada tiende a caer más. Esa diferencia es con el que está en el seno de Abraham, que él no se está consumiendo, sino que él está siendo preservado. Y estoy hablando de el tema espiritual. Está siendo preservado espiritualmente. Lo que es preservado puede ser rescatado, puede ser sacado, puede ser colocado en el lugar que tuvo, puede ser levantado, porque no está siendo corrompido, no está siendo destruido ni consumido, sino que está siendo preservado. Esa es la diferencia. En el seno de Abraham está siendo preservado, está durmiendo, está descansando. En el Seol está sufriendo, se está consumiendo, está viendo, está sintiendo, está oyendo, pero siendo consumido. Esas son las dos primeras regiones a las que al morir accedemos. O vamos al seno de Abraham o vamos al Seol. La tercera región es llamada el foso del abismo o el pozo del abismo. Este pozo del abismo está nombrado varias veces en la Biblia
En Isaías 14:15 nos dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí nos está hablando también de esa estructura de lo profundo de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo nos había hablado de que hay una gran cima del seno de Abraham y del Seol. Aquí nos está hablando que el Seol está a los lados del abismo. Como si viéramos un cráter, un volcán. En la cima de ese cráter generalmente está la nieve, está ese frío, ese lugar blanco que está cubierto de nieve o que las nubes lo tapan. De ahí sigue en esa boca una profundidad que se diferencia de la cima. Entonces, en esa profundidad, ahí está el calor y ahí comienza a emanar el magma, los vapores de azufre. Ahí comienzan. Pero esa es la segunda región. Y de ahí se pasa al abismo. Hay un pozo. Hay un pozo de donde está surgiendo ese magma. Hay un pozo donde está ya ese calor, donde están esas piedras deshechas, esas piedras fundidas por el calor. Si vemos la estructura de un volcán, es eso, la cima, el cráter y la chimenea por donde surge el magma. Y entonces ahí nos está hablando la escritura que el Seol está a los lados del pozo del abismo. Esa es una tercera región. Y la escritura nos habla de quienes están en esa tercera región, que es hacia el abismo, hacia lo más bajo. En Lucas 8:31, nuestro Señor Jesucristo tiene un encuentro con lo que se llama el endemoniado de Gadara o el endemoniado gadareno. Este endemoniado que era un hombre al cual los demonios lo habían poseído y no era uno, sino eran muchos. Y este endemoniado o estos demonios se autodenominaron legión, porque dice somos muchos. Y entonces estos le ruegan a Jesús, le suplican a Jesús diciendo, no nos mandes al foso del abismo, no nos mandes al abismo. Y entonces ahí nos comienza a dar luz de lo que es este abismo. Y este abismo es para la condenación de los demonios. Ahí es el lugar de los demonios. Si las primeras dos regiones en la muerte son para los hombres, para las almas de los humanos, de los hombres, esta tercera región, que es el abismo, es para los demonios. Y ahí en esta tercera región es a donde va a ser encadenado también Satanás o la serpiente antigua. Nos dice Apocalipsis 21. Y vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, prendiendo al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y entonces aquí nos está hablando la que tiene la llave del abismo. Ese abismo que lo conocen los demonios y saben que ahí van a ser puestos, que ahí van a ser colocados. También en Apocalipsis 9 nos habla de este abismo. Y dice, Apocalipsis 9:1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo.
Y de ahí, de ese pozo del abismo, surgen esa plaga que son como langostas, que tienen como rey al ángel del abismo, que es llamado Apolión y Abadón. Bueno, todo eso está en la Biblia. De ahí surgen, esa es su región, ese es a donde están cautivos, eso es a donde están encarcelados los demonios, los espíritus inmundos y los ángeles que perdieron su dignidad y que están atados y que están en esa región del abismo. Vamos entendiendo el seno de Abraham, el Seol y ahora es el abismo. Pero esa no es la parte o esa no es la región más baja de la tierra, sino que hay una región más extrema. Y esta es llamada el lago de fuego, que es diferente a todas las demás. Nosotros tendemos a confundir las cosas, a mezclarlas, a llamarlas a todo el Seol, la tumba, y que de ahí ya no hay más. A todo le llamamos el lago de fuego, a todo le llamamos el infierno. Y no es así. Son regiones que están puestas en lo profundo de la tierra, en el corazón de la tierra, donde los seres espirituales o el alma desciende al morir, porque es la región de la muerte, de las tinieblas, de las sombras de muerte, el valle de la muerte. Y entonces esta región es el lago de fuego, que se diferencia del Seol porque en el Seol está la llama de uno mismo consumiéndolo. En el infierno o en este lago de fuego hay llamas de fuego alrededor, en todas partes. Si vemos otra vez esa figura del volcán, la parte más fría, la parte nevada es la cima del cráter. De ahí sigue el cráter o la olla, de ahí baja en lo que es llamado la chimenea, de donde surge el magma, pero hay un lugar en donde se está ese magma en abundancia, donde se está produciendo ese magma, y ahí es el calor infernal, es donde se produce ese magma o esa lava que después sale por la chimenea y entonces el volcán hace erupción. Pero esta parte es a donde esa lava se fabrica. De esa misma forma, el lago de fuego es esa parte más baja, más caliente, más ardiente. Es capaz de fundir las rocas. De esto nos dice la Escritura. En Apocalipsis 21:8 nos está diciendo de este lago de fuego, de quienes van a estar en ese lago de fuego. Nos dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces aquí nos está explicando, nos está dando a conocer que esta es la muerte segunda. Hay una muerte primera y esa muerte primera está compuesta, está formada desde el seno de Abraham hasta el foso del abismo. Y en esta muerte primera es diferente a la muerte segunda. Si hay una muerte primera, es porque se puede volver a morir. Si nos damos cuenta, en las primeras regiones, como el foso del abismo, nos dice que hay una llave, que hay cadenas, que se puede surgir de ahí, se puede uno levantar de ahí van a ser sacados los demonios para el momento de lo que conocemos el Apocalipsis, cuando sean tocadas las trompetas y vengan las plagas sobre esta humanidad que no ha creído, esta humanidad perversa, son sacados de ese foso del abismo. Y el mismo Satanás que es puesto en ese foso
y es atado por 1000 años, es desatado por un breve tiempo y entonces él vuelve a surgir. Entonces, en esta primera sección del seno de Abraham al foso del abismo es posible salir porque corresponde a la primera muerte. Pero hay una segunda muerte y esa segunda muerte es el infierno o el lago de fuego. Y en ese lago de fuego están los que no están inscritos en el libro de la vida. Entonces, todos son sacados de ese, tanto del abismo, del Seol, el seno de Abraham, todos son sacados y presentados ante el gran trono blanco y ahí son abiertos los libros. Y entonces los que no se hayan inscritos en el libro de la vida son muertos por segunda vez y al ser muertos por segunda vez son lanzados a ese lago de fuego. Así funciona la maquinaria de la muerte. Y en este lago de fuego ya no es posible volver a salir. Nos dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya no nos está hablando de un tormento que es por los siglos de los siglos, en una semejanza de eternidad. Y esta es la segunda muerte. Entonces nuestro Señor Jesucristo tuvo que haber descendido hasta lo más profundo de la tierra, hasta el infierno mismo o el lago de fuego. Él pasó por el seno de Abraham, él pasó por el Seol, él descendió hacia el foso del abismo y hasta lo más profundo, el corazón de la tierra, que es el infierno. Y aquí nos está hablando de ese corazón de la tierra. En la cita que acabo de leer de Apocalipsis 21:8, donde nos habla de todos aquellos pecadores, de todas aquellas perversiones, de todas aquellas desobediencias, de todos aquellos comportamientos de pecado que van a ser arrojados a ese lago de fuego. Nuestro Señor Jesucristo descendió hasta lo más bajo porque llevó nuestros pecados, llevó todas nuestras iniquidades y rebeliones, y entonces Él no quedó en ese Seol, en ese sepulcro, sino que descendió hacia lo más bajo, llevando nuestros pecados. Y de ahí Él salió victorioso, Él tuvo la victoria y entonces Él comienza a llenarlo todo en todo, desde lo más bajo. Él pasó esa segunda muerte, no solo la primera muerte, que la primera muerte era posible liberarlo, era posible que Él saliera, que él resucitara. Pero lo que es imposible para el hombre, lo que es imposible aún para Satanás, lo que es imposible para todos, lo es posible para nuestro Señor Jesucristo, que estando en ese infierno donde no es posible la liberación, no es posible salir de ahí, nuestro Señor Jesucristo salió victorioso y resucitó. Por eso es que Él venció a la muerte. La muerte corresponde a toda esta región. Toda esta región es de la muerte, desde el seno de Abraham hasta el lago de fuego, hasta lo más bajo. Y de ahí salió victorioso nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando sube, dice que lleva cautiva la cautividad. Él se hace dueño de toda esa cautividad. Él es victorioso. Y entonces Él dice, estos son míos, los del seno de Abraham son míos, y a estos los voy a resucitar porque para eso están siendo preservados. Recordemos que en el seno de Abraham se está siendo preservado, se está siendo guardada el alma
para volver a salir desde lo denominado el Seol, y entonces ahí comienza la corrupción del alma, porque ya no va a volver a esa vida o a esa vida eterna, sino que se está siendo consumido para la segunda muerte. Y lo mismo ocurre en el foso del abismo, donde están los demonios, los ángeles caídos, todos aquellos ángeles que no guardaron su dignidad y que están en esa corrupción. Él es Señor de todos, nos dice, para que en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, porque todo le fue entregado a nuestro Señor Jesucristo. Y Él salió victorioso, por eso lleva cautiva la cautividad y dio dones a los hombres que le siguen, que le sirven. Pero a los que no se hallan inscritos en el libro de la vida, entonces descienden ya directamente a ese lugar del castigo eterno llamado el infierno. Espero que esta plática, esta reflexión o enseñanza nos dé más luz sobre esas regiones de la tierra y en las cuales nosotros debemos de evitar. Tenemos la instrucción del Espíritu Santo, tenemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en Él, creemos en su victoria. No tenemos por qué caer y degradarnos hacia el segundo nivel y hacia abajo, sino que permanezcamos en esa fe, permanezcamos en esa relación con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas. No tenemos por qué conocer literalmente esas regiones profundas, sino simplemente como una información y evitarlo. Sabemos cómo evitarlo, cómo no entrar en esas regiones. Para eso nos vino a salvar nuestro Señor Jesucristo, para no caer en esas regiones. Él es nuestro Salvador que nos salva de no caer ahí. Él ya participó de nuestros pecados, ya llevó nuestros pecados, no los volvamos a tomar para no caer en esa segunda muerte, en lo profundo que es el lago de fuego, sino a lo alto, a la gloria del Padre, la promesa de nuestro Señor Jesucristo que es la vida eterna, los cielos nuevos y la tierra nueva, donde ya no hay infierno, donde ya no hay esas regiones. Dios les bendiga.